siendo así, vamos a dar inicio de manera formal a la presente audiencia preliminar. Bien, señor secretario, usted contestó la presencia de las partes. Las notificaciones pendientes que teníamos en la audiencia pasada, ¿están ahí? Bien, la audiencia pasada veo en las actuaciones que se suspendió porque faltaban unas convocatorias a personas que han sido puestas en causa por algunos querellantes como terceros civilmente demandados y en sus acusaciones particulares. El día de hoy el tribunal le ha pedido al secretario contactar si están debidamente en la convocatoria y así ha señalado del secretario de que se encuentran en el expediente. En ese orden de ideas, ya habíamos tomado una planificación previa, independientemente de cualquier tipo de medida de instrucción, basado en un calendario para ir avanzando, y el tribunal le da la palabra al Ministerio Público en este caso para que se refiera a las actuaciones. Magistrado, el Ministerio Público tiene para decir a este tribunal y todos los presentes que estamos listos para iniciar con la presentación de nuestra acusación si ya se cumplió con cada uno de los pasos y las notificaciones establecidas por este tribunal en audiencia anterior. Si nos permite, podemos iniciar inmediatamente. Aquí está, me dice que el abogado de ayuntamiento dio calidades, me dice el secretario y el representante de obras públicas, que eran las personas que han sido puestas en causa el día de hoy. Siendo así, el Ministerio tiene la palabra. Buenos días, honorable. Licenciada Jennifer Gómez Caraballo, por la doctora Laura Costa. Solo para que nos indique, porque independientemente de la notificación que pudiese realizar el tribunal, nosotros hicimos unas notificaciones de unos terceros civilmente demandados, responsables. Queremos saber si han dado calidades, que son las sociedades Inversiones CCEPSA, Inversiones IL, me imagino que sí, Difusoras Hemisferio y Cadena Comercial, Radio Cadena Comercial SRL. Para por favor, si nos hiciera contar, aquí nosotros le hicimos los actos, si dieron calidades y están aquí presentes. Gracias. Secretario, por favor. Ya el secretario le ha notificado al tribunal que el día de hoy no han dado calidades por esas partes. ¿Puede depositar, por favor, el secretariado la notificación? Todas las representa el señor Antonio Payá, magistrado.
Bien, doctora, si usted puede, por favor, vía secretaría, entregar las notificaciones. Sí, para que el tribunal pueda contactar. Si algún creyente tiene alguna solicitud, en su momento le vamos a dar la palabra, ¿de acuerdo? Señor fiscal, haga el resumen, vamos a iniciar entonces. Sí, yo le voy a permitir a cada parte que se refiera. Lo que pasa es que ahora el Ministerio Público tiene la palabra. Entonces, recuerden que este proceso tiene una particularidad, y es que aunque sea un proceso, son varios, porque muchas de las partes han actuado de forma independiente, ¿correcto?, con sus acusaciones independientes. Entonces, en su momento, el tribunal va a tener la obligación de verificar esas acusaciones de forma independiente. Incluso distan de la que ha presentado el Ministerio Público, ustedes lo saben. ¿Sobre qué su pedimento, doctor? Sí, noble. En primer lugar, muchísimas gracias por la palabra. Le dirige la misma. Usted puede colocarse en la cabeza, por favor. Bien, muchísimas gracias. Le dirige la palabra a César Sierra, representación de los licenciados Yuroski Mazara y María José Maldonado, quienes representan los intereses del ayuntamiento. Noble, nuestro pedimento es muy breve. Nosotros apenas fuimos citados el 31 de marzo. No nos fue notificada la acusación, no nos fue notificada la acusación principal, la particular, los escritos de defensa, no nos ha sido notificado nada. En esas atenciones tenemos que de derecho la suspensión del presente proceso o de la presente audiencia, a los fines de que nos sea notificado, y a partir de ahí que se abre el plazo del 304, el Código Procesal Penal, de los 15 días para nosotros producir pues nuestro medio de prueba, así como nuestro escrito de defensa. Bien, ¿alguien más tiene algún pedimento en esa línea? Sí, lo que pasa es que le voy a dar la respuesta a todos en bloque. Así que, por favor, los demás vengan. Cómo no, honorable, buenos días. Que le dirige la palabra el licenciado Dionis Daniel de los Santos Valdés. En el presente actuamos en nombre y representación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Nosotros tenemos adherirnos al pedimento del doctor, a que se aplace el presente conocimiento de la presente audiencia, toda vez que nosotros también, es la primera ocasión en la que fuimos puestos en causa de esta audiencia, tampoco tenemos conocimiento de todos los elementos probatorios, de la acusación y demás, y para nosotros poder hacer el papel que nos corresponde o el rol que nos estamos competidos a hacer, necesitamos conocer todo y no conocemos el expediente honorable. Usted tiene la palabra. Gracias, muy buenos días, honorable, muy buenos días a los representantes del Ministerio Público y a los colegas que representan las diferentes partes en este proceso. Honorable, en la mañana de hoy nos fue notificado el auto número 057-2026 SSOL 0024, que respondió a una solicitud de un contraperitaje que han hecho los abogados que representan a las partes imputadas y civilmente demandadas en este proceso. Evidentemente de que al ser esta una decisión que resuelve un trámite, evidentemente de que el plazo para recurrirla en oposición fuera de audiencia está abierto. De hecho, en buen derecho comienza a correr a partir de mañana, porque la notificación, por lo menos a nosotros, se hizo en la mañana de hoy. Y resulta que de un análisis somero de la decisión rendida por vos, ha habido una acogida parcial a lo planteado por esa defensa. Por consiguiente, estaría abierto el plazo para que la defensa de los imputados pudiese interponer un recurso de oposición fuera de audiencia, pero también para que lo podamos hacer aquellos que representamos a víctimas que se han constituido formalmente en actores civiles. Y evidentemente
de que al ser también este caso declarado complejo, ya el plazo no sería de 3 días, sino de 6 días. En ese sentido, honorable magistrado, nosotros entendemos que procede el sobreseimiento del conocimiento de esta audiencia hasta tanto este plazo de 6 días, empezado a contar a partir de mañana, y que por demás es un plazo hábil y franco, tal como lo ha establecido en repetidas decisiones el Tribunal Constitucional, debe procederse a la suspensión del conocimiento de la presente audiencia hasta tanto ese plazo sea vencido, y aquellos que querramos ejercer el derecho al recurso como garantía del derecho de defensa. Cuando digo del recurso, me refiero al recurso de oposición fuera de audiencia, porque el derecho de defensa es un derecho que también va a favor de las víctimas constituidas en actores civiles. En ese sentido, vamos a solicitar formalmente la suspensión del conocimiento de la presente audiencia a los fines de que se pueda agotar el plazo establecido en el Código Procesal Penal en los artículos 425 y siguientes de la norma procesal vigente al día de hoy, establecido en la ley 97-25. Bajo reserva, honorable magistrado. Norberto Rondón. Disculpen. Actuamos en nombre y representación de los señores Juan I. López, Agustina Mercedes Ascona, Lucía Aldera Suero, José Ramón Patiño Kingsley, Brian Saldaña Guzmán, Kiara Luz Pérez Rodríguez y Héctor Eduardo Brito Peña, querellantes constituidos en actores civiles cuyas calidades fueron aportadas previamente en esta audiencia. Sí, buena tribunal. Os dirige la palabra es el licenciado José Tamares Taveras, quien representa a los señores María Magdalena de los de León y Rafael Navarro, así como también a Manuel Antonio Brea y Fabiola de los Santos. En la misma línea del colega que nos antecedió en la palabra, tribunal, en el día de hoy no fue notificado el auto que tuvo a bien emitir este honorable juez, donde acoge de manera parcial la solicitud hecha por los abogados de la defensa del ciudadano investigado, hoy objeto de la presente acusación, y en esas mismas atenciones entendemos del lugar tribunal el prorrogar esta audiencia a los fines de reservar los plazos a aquellos que tenemos la intención de hacerle oposición o de agotar la etapa recursiva que establece la norma para dicho auto. En esas atenciones nos adherimos a lo planteado por el colega que nos antecedió en la palabra. ¿De acuerdo? Ya, ustedes quieren, doctora, por favor, primero la doctora, luego usted. Adelante. Muy buenos días, su señoría, licenciada Ingrid Algo Martínez, conjuntamente con el doctor Manuel Antonio García, en representación de la víctima querellante y actor civil, Maciel Javier Almonte, también representa sus hijos menores, así como los señores doctor Yulino César Castillo, doctor Yulino Ernesto Castillo Rical, Diego Armando Castillo Rical, Daniela Castillo Rical y Daniel Castillo Rical. Su señoría, así como le notificaron a la mayoría de los que estamos aquí presentes esta resolución en el día de hoy, al parecer nuestro distinguido colega desconoce que es una decisión que se le hace un recurso por escrito, porque fue una decisión que se notificó por escrito. Entonces, el recurso que procede es hacer la contestación o la oposición por escrito. Si fija la misma decisión, cuando el juez emitió el plazo, le notificó a todas las partes para contestar a dicho incidente, solamente
hicimos oposición 5 personas, y manifiesto 5 personas, aunque aquí nada más se retienen 4, porque también lo hicimos por parte del doctor Yulino, parece que entró posteriormente y no se hace acostar aquí en la decisión. No sabemos cómo personas que ni siquiera contestaron hoy quieren hacer un uso de un derecho que, aunque lo faculta la ley, en nada puede suspender esta audiencia, el conocimiento de esta audiencia. Y es tanto así que el juez manifestó de actuaciones y en procesos que hemos llevado en otras jurisdicciones se ha establecido que va en el curso de lo ordenado que puede realizarse ahí, aún decida para un recurso de oposición que le realiza una parte, el juez acogerla o rechazarlo. Si lo rechaza, pueden hacer sus actuaciones y finalmente en el transcurso entonces notificarse en la parte. Por eso no procede la suspensión a los fines de ellos hacer oposición, porque deben hacerlo por escrito, la audiencia sigue y el juez, así como contestó por escrito, así también le contestaría por escrito. No existiría ninguna violación al derecho de defensa en ese aspecto. Por lo tanto, debe ser rechazada y ordenar la continuación. Ahora, con relación al estado irresponsable, y digo irresponsable porque ¿cómo es posible que esta persona no se haya interesado por este proceso? Y puedo asegurar, sin ninguna duda, que los titulares, tanto del ayuntamiento como de obra pública, no van a estar de acuerdo con que la audiencia de YC se suspenda en el día de hoy. Esos son asuntos de nosotros los abogados. Ellos saben dónde localizar una acusación y no somos todos los que nos estamos querellando o acusando particularmente. Es una responsabilidad de lo que acusaciones particulares. Es una irresponsabilidad venir en el día de hoy a pedir suspensión tanto por el ayuntamiento, tanto por obra pública, que reiteramos, los titulares lo desconocen. En tal sentido, su señoría, que también sea rechazado y que se proceda a la continuación de esta audiencia preliminar, bajo reserva. Buen día, tribunal. Señor, tiene que hacer silencio, por favor. Buen día, tribunal. Licenciada Ivana Rodríguez, ante la evitable y muy evitable muerte de los esposos Manny Arislevi Díaz Patricio y Agustín René Méndez Uberví, nosotros representamos técnicamente a las víctimas creyentes y actores civiles, la señora Rosana Patricio Dumé, Manuel Enrique Díaz Báez, Cecilia Uberví Carvajal, Agustín René Méndez Pineda, Aileen Celeste Méndez Díaz, Alan René Méndez Díaz y el señor Adán Enrique Méndez Díaz. Con relación a los pedimentos que han establecido aquí el tribunal, tendentes a la suspensión de la presente audiencia, nosotros nos vamos a oponer. Primero, porque existe una decisión que este tribunal ha dado de manera administrativa. Sin embargo, quienes hoy están pidiendo conocer esa decisión ni siquiera se refirieron al pedimento de parte de la defensa. O sea, no lleva razón de querer ellos mismos incidentar el proceso. Y número 2, tribunal, en cuanto al, no hizo un pedimento en sí, pero sí mandó a preguntar si las razones sociales fueron citadas en el día de hoy. Y si tiene algún pedimento con relación a eso, debe de ser la solicitud de la rebeldía, porque ya hay precedentes en cuanto a que se dicten rebeldías a razones sociales, y no se hizo en el día de hoy. Y número 3, en cuanto a que el ayuntamiento, solamente el ayuntamiento, aquí no vino un Ministerio de Obras Públicas, en cuanto a que el ayuntamiento no está listo en el día de hoy, fue notificado y fue debidamente convocado en el día de hoy. Es una irresponsabilidad del Estado venir aquí a decir que no tiene conocimiento del proceso. En esas atenciones tribunal ya está bueno de suspensiones en este proceso. El que no esté listo en el día de hoy tribunal, y aquí yo quisiera externarle a usted mi pedimento de que se empiece a hacer justicia en este proceso, y hacer justicia es que se comience a conocer, que se desglose en cuanto a las partes que no están listas en el día de hoy y que se ordene con la continuación de la presente audiencia. Bien, doctor.
Encienda el micrófono, doctor, por favor. Ay, gracias. Quien nos dirige la palabra al licenciado Natanael Méndez Matos, conjuntamente con el doctor Freddy García Ramírez Custodio, el licenciado Orey Antonio Sedano Santana, en representación de las víctimas Denise Mercedes Castillo Ferrán Sedano y Raúl Bienvenido Sedano, padres de Raúl Smith Sedano Castillo, nuestro alguacil que murió trágicamente. De entrada nos adherimos al pedimento de la distinguida colega por tratarse de que, como establece la resolución, se dio un plazo establecido para que las partes procediéramos a hacer una contestación por escrito de todo lo referente al tema del pedimento del peritaje nuevo, ordenado, como usted así nos lo señala, en el proceso intermedio de la etapa procesal. En ese sentido, respecto al contraperitaje, que no es más que una impugnación al peritaje anterior, fue declarado por la misma una resolución anterior precluido porque estaba por retraso. En ese sentido, nosotros magistrados nos vamos a adherir en todas sus partes al pedimento de la distinguida colega Ingrid, que se ordene la continuación de la audiencia a los fines de que se instrumente y se concretice la etapa procesal en la cual estamos. Segundo, que este tribunal tenga bien designar una terna integrada por el Ministerio de Obras Públicas y Telecomunicaciones, integrada por el Ayuntamiento, integrada por el CODIA, a los fines de que se proceda ese comité técnico a supervisar y evaluar y presentar un informe. Un momentico, doctor, no quiero interrumpirlo, pero refiérase exclusivamente al apoderamiento de este incidente, que tiene que ver exclusivamente con la causa de suspensión. Sí. No puede agregar ahora algo nuevo porque el tribunal no está apoderado de eso. Por favor, magistrado. De todas maneras, nosotros vamos a pedir que se rechacen todas sus partes, nos adherimos a la conclusión de la actividad y que se le dé continuación a la audiencia. Muchas gracias. Ustedes van a referirse. Sean breves, por favor. Gracias, magistrado. Magistrado, de manera inicial, yo quiero reiterar lo que yo establecí en la última audiencia. Yo no puedo dejar de externar la molestia de mis compañeros y la mía, porque hay cuestiones que se están presentando en esta audiencia que uno espera que vengan de esa parte y no de esta parte. Lo primero, la alcaldía y el Ministerio de Obras Públicas piden una suspensión para conocer el proceso. Magistrado, solamente el fáctico de esta acusación me parece que tiene 70, 80 páginas, que si usted ordena que el Ministerio Público comience a leer, prácticamente se va a la mañana y quizás parte de la tarde leyendo eso. Y eso a ellos no le afecta en ningún sentido, porque una vez que el Ministerio Público termine de presentar la acusación, ellos se pueden aplazar la audiencia para que estén preparados en una próxima ocasión. Con eso nosotros encontramos que no hay ninguna limitativa para que el Ministerio Público pueda presentar su acusación y pueda continuar esta audiencia sin ningún tipo de traba. Como dijo una de las abogadas querellantes, ya este proceso no aguanta más aplazamientos, magistrado, por incidentes que nosotros consideramos que son menores. Todos los querellantes, todas las víctimas, todas las partes envueltas en este proceso merecen una respuesta ya del sistema de justicia. En cuanto a las personas que fueron citadas, lo que procede es, magistrado, que si esa parte citó debidamente y el tribunal lo verifica, que pidan la rebeldía. Y si se entiende que no procede la rebeldía, que pidan el desglose. Pero no motivemos más aplazamientos de esta audiencia honorable. Aquí hay víctimas, allá afuera hay víctimas. En todos los lados de este Palacio de Justicia hay víctimas esperando. Y ya ellos no esperan que se les diga, se aplazó la audiencia otra vez. No, vamos a avanzar. Vamos a darle noticia de que el Ministerio Público presentó la acusación, por lo menos. Lo otro, honorable, en cuanto al aplazamiento para fines de contestar, nosotros vemos, eso desde mi criterio, que solamente contestaron ese escrito de defensa de Antonio Espaillat y María Espaillat, el Ministerio Público, Libertad Quisqueya, Gregoria Adames, Maciel Javier Almonte. Desde la experiencia que yo tengo, honorable, un recurso de oposición solamente lo pueden hacer las personas que contestaron
ese escrito de defensa y no estén de acuerdo con la decisión que tomó el juez. Esos son los que pueden tomar y realizar un recurso de oposición. En caso contrario, honorable, ¿cuándo comienza a correr el plazo? ¿Cuándo fue que se notificó esa resolución a las demás partes? Hoy, el plazo comienza a correr mañana. Puede ocurrir lo mismo que con el Ministerio de Obras Públicas y la Alcaldía del Distrito Nacional. El Ministerio Público presenta su acusación, las partes creyentes que estén listas para presentar sus pretensiones lo hagan hoy, y en una próxima audiencia vengamos todos listos ya, con el camino allanado. Es lo que nosotros consideramos, honorable. En cuanto a cualquier otro planteamiento, honorable, bajo reserva de ser necesario. Abogado de la defensa, ¿tiene alguna manifestación? Abogado, solamente sobre lo que dice el Ministerio Público, evidentemente no vamos a referir a unos cuantos temas, pero sobre lo que dice el Ministerio Público, nosotros por nuestra parte sabemos lo que es el proceso. Evidentemente lo vamos a dejar a la soberana apreciación, pero un recurso, eso suspende la audiencia y todo el mundo sabe lo que es la oposición. O sea, con lo cual, eso yo ahí no voy a meterme. Ahora, sobre lo que dice el Ministerio Público de que presentemos recursos, aquí se ordenó una medida que nosotros sí queremos agotarla. Y nosotros no queremos que, evidentemente, aquí todo el mundo nos acuse y cuando lleguemos nosotros defendernos, no tener nuestra herramienta de defensa, que es ese peritaje, que es la primera vez que nos salvaguardan ese derecho en todo el proceso. Entonces, sobre ese punto era lo que yo quería referirme, Carlos. Entonces, no, vamos a ver. Vamos para la conclusión. Honorable magistrado, algunos de los argumentos han estado caracterizados por el histrionismo y por alguna especie de reglas que son ajenas a un proceso judicial. La palabra no aguanta más. Eso repele el debido proceso. Resulta que aquí lo más importante, a nuestro juicio, es cuidar el proceso para todos los involucrados, para los imputados, para las víctimas también. Recuerde, honorable magistrado, que es el silencio del Ministerio Público el que llevó a que se dictara hoy y no hace 7, 8 meses esa orden de realización del peritaje. Ahora bien, ¿cuál es la petición que hay en curso? Bueno, que como hay partes que tienen interés en ejercer algunas facultades, ellos han requerido el sobreseimiento. Nosotros lo que queremos es la aplicación del derecho. Ahora, ¿qué queremos señalar a propósito de eso? Que la evaluación, y rogar a su señoría, que la evaluación que haga de los pedimentos, otro detalle, hoy voy a hablar de rebeldía. La rebeldía es exclusiva de los imputados. Los terceros civilmente demandados es un régimen distinto. Pero hago esta aclaración porque de alguna manera se van confundiendo criterios jurídicos y nos vamos yendo a discusiones donde se cuestiona otra cosa que no son temas jurídicos. Entonces nosotros lo que queremos señalar, su señoría, muy respetuosamente y con el respeto que siempre hemos planteado respecto de las víctimas, como esto es un proceso penal, un proceso que está regulado, sugerirle, solicitarle, rogarle a su señoría que al evaluar esas peticiones tome en cuenta el derecho a una defensa integral que asiste a nuestros representados. Es cuanto, honorable magistrado. Bien, miren. No, ya estamos, el tribunal está edificado. No, fiscal, no se preocupe, que ya el tribunal está edificado. Ellos se refirieron y hablaron sobre la situación de
del aplazamiento. El tribunal ahora ya va a externar su punto de vista. El tribunal le dio la palabra, señores, y ellos se refirieron. Doctores, un momentico. No vamos a pasar el día entero en lo mismo. Ya ustedes saben de qué se está discutiendo aquí. Y le voy a poner las cosas por parte. Vamos por parte. Procedimentalmente hablando. Fíjense, en nada tiene que ver la solicitud incidental que hizo la defensa con esto. La defensa pidió que se lee en su escrito de defensa todo lo que dice la norma que puede pedir. Y el tribunal examinó y lo que entendió que se procedía, procedió. Y como dice el auto, haciendo un ejercicio de ponderación y la razonabilidad, no le puedo negar el derecho de defensa a ellos, para que le quede claro a todos. Como no se lo voy a negar nunca a la víctima, tampoco se lo puedo negar al imputado. De hecho, por más difícil y más complicado que sea el proceso, siempre, constitucionalmente, hay que permitirle el derecho de defensa en plenitud de igualdad a cada una de las partes. No pongan a prueba al juez, no hay necesidad de eso. Tengo que garantizar el derecho de todas las partes y espero que me entiendan. Por eso el tribunal, de forma incidental, en el marco del apoderamiento legal, cuando pudo, porque en el momento en que no se podía, el tribunal dijo que no, que era inadmisible. Ahora, en el marco del apoderamiento legal, que es cuando el tribunal conoce las cuestiones incidentales para el derecho de defensa, se le autorizó a ellos a hacer lo que ellos entiendan. Eso no tiene que ver nada con la audiencia, porque eso son cuestiones incidentales. Y sí, el fiscal ahí dio en el clavo cuando se manifestó. Con relación al ayuntamiento y al Ministerio de Obras Públicas, fue debidamente notificado, no pueden alegar ignorancia. Para ellos no procede ni la rebeldía ni el desglose. ¿Por qué? Porque están puestos en causa como tercero civilmente demandado. Y ustedes saben cómo la norma trata al tercero civilmente demandado. No puede incurrir en una falta penal porque, obviamente, para un tercero civilmente demandado, lo que procede es, en caso de que se le retenga o no responsabilidad, es la indemnización civil. Eso ustedes lo saben. Entonces, tampoco pueden alegar por ahí. Nadie puede tampoco, de los querellantes, alegar que el tribunal no le ha dado oportunidad, porque yo he suspendido 3 veces la audiencia para que ustedes puedan accionar. Y en todas las suspensiones que yo tengo aquí, los querellantes han intervenido pidiendo suspensiones. Entonces hay una realidad, el tribunal tiene que garantizar el derecho de los querellantes, es verdad, también de los imputados, es verdad, pero tiene que garantizar el plazo razonable. Yo no puedo dejar que esto llegue a diciembre, por Dios. Entonces, lo ideal es que el Ministerio Público no tenga una agenda de trabajo y dentro de ese marco de tiempo, reitero, porque es un compromiso que el tribunal hizo con todas las partes, se le va a garantizar el derecho, tanto al ayuntamiento como a obras públicas, de que se defiendan, si así lo entienden, de que tomen conocimiento y de todo. Se le va a garantizar el derecho a los imputados de que tengan su medio de defensa, porque eso yo no lo puedo dejar de lado y quiero que le quede claro a todos. El derecho de defensa es sagrado, señores. Aún venga aquí Longino, hay que garantizarle el derecho de defensa. Eso es una garantía constitucional de todas las partes. Como ustedes tienen un derecho de que le den una respuesta en tiempo oportuno. Entonces, es muy bueno pedir aplazamiento y no venir aquí a estar en los zapatos del juez, que bastante difícil que es. Yo creo que este proceso tiene todo para que el Ministerio Público hoy inicie con su lectura de acusación. Si hay que recesarla para dar el plazo a las partes que puedan completar, que esté pendiente, pero ya iniciamos con una parte, porque el Ministerio Público no es nada. Lo que más va a durar, ustedes saben qué es, las querellas que hay individuales. Eso es lo que más va a durar. Ni siquiera la defensa va a durar tanto. Entonces, si no comenzamos a avanzar, llegamos a agosto, noviembre, diciembre, y vamos a estar dando la misma vuelta. Ya le he dado 3 veces la oportunidad para que busquen el expediente, para que busquen pruebas, para que se preparen. Yo creo que ya no es justo, eso no es justo. Vamos a iniciar con la lectura. En ese sentido, el tribunal
va a responder, como lo dije, si son cuestiones incidentales, por la vía correspondiente, que es incidental. Si son cuestiones de la audiencia principal, sí. Hoy está todo el mundo convocado. El que no está aquí es porque no tiene el interés necesario. Ya el tribunal tiene que seguir con eso. En ese sentido, el tribunal va a rechazar los pedimentos que han formulado las partes, ordenando a que el Ministerio Público lea su acusación. Muchas gracias, tribunal. El Ministerio Público, en consonancia con lo que establece el párrafo cuarto del artículo 305 del Código Procesal Penal, va a presentar un resumen de los hechos imputados. El Ministerio Público presenta formalmente la acusación en contra de los acusados Antonio Espaillá López y Maribel Espaillá Vera, identificando a varias víctimas, querellantes y actores civiles, dentro de los cuales vamos a mencionar 236 víctimas fatales, cientos de víctimas con lesiones permanentes que forman parte de la acusación del Ministerio Público y otras que fueron presentando querellas en este tribunal y son parte del proceso. La acusación se presenta por los hechos siguientes. El YECC Club, fundado en el año 1973 por la señora Ana Grecia López, funcionó como una empresa familiar que con el transcurrir de los años pasó a estar bajo el control del acusado Antonio Espaillá López, quien se convirtió en la cara principal de la referida discoteca, que funcionó a través de la entidad comercial Inversiones EIL SRL con la participación de otros familiares, como lo es la acusada Maribel Espaillá de Vera. A pesar de que esta discoteca, YECC Club, tenía un gran prestigio en la sociedad, la misma no estuvo exenta de controversias con sus vecinos del sector El Portal del Distrito Nacional, ya que los mismos interpusieron múltiples denuncias por contaminación sónica, lo que trajo consigo distintos procesos ante la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, que celebró una serie de víctimas, dentro de las cuales se presentó la señora Maribel Espaillá de Vera como representante del YECC Club, lo que evidencia que la misma es parte de la alta gerencia de la referida entidad comercial. Bajo el control de los acusados Antonio Espaillá López y Maribel Espaillá, la edificación que albergó las instalaciones del YECC Club pasó por varias intervenciones para su remodelación, como la realización en el año 2010, la cual fue anunciada en los medios de comunicación por el acusado Antonio Espaillá López con una moderna remodelación. En el año 2014, el acusado Antonio Espaillá López tuvo contacto con el arquitecto Antonio II Inver Pellerano, con la idea de realizar dentro de la discoteca un balcón en forma de U estilo teatro, para lo que era necesario un análisis estructural que determinara su factibilidad. En ese contexto que fue contactado el ingeniero José Manuel Hernández Coste para la realización de dicho ensayo no destructivo en hormigón y acero, así como un levantamiento estructural. En julio del año 2014, este ingeniero José Manuel Hernández Coste acudió a la edificación que albergó el YECC Club, donde solo paneó 3 columnas y determinó 2 zapatas, ya que el trabajo no se le dio continuidad, quedando esta labor en un 10% del progreso, debido a que el acusado Antonio Espaillá López desestimó la idea de las remodelaciones, argumentando que el servicio iba a ser difícil y no le iba a ser factible. El trabajo iniciado por el ingeniero José Manuel Hernández Costa implicaba un análisis de la varilla, las vigas, las columnas, las losas, en términos generales, un trabajo profundo con el cual se hubiese detectado fallas de la estructura, pero no se concretó por la falta de interés de los hoy acusados. En el año 2015 se realizaron otras remodelaciones de la edificación donde funcionó la discoteca YECC Club, que incluyeron la instalación de un escenario en la parte oeste, sistema de iluminación profesional, una pista de baile actualizada y otras áreas en el bar. Se construyeron VIP, entre otros detalles que establece la acusación, y presentamos como imagen ilustrativa parte de los trabajos realizados que presenta la misma empresa a través de sus redes, específicamente Instagram.
Estos trabajos de remodelación fueron dirigidos por el ingeniero Rafael Antonio Mejía, quien a petición del acusado Antonio Espaillá buscó personal para labores en las paredes, pisos, baños, ebanistería, añadir bares, entre otros. En esta labor, el ingeniero Rafael Antonio Mejía se enteró que se había quitado una columna en la estructura de la discoteca Yexec Club debido a que se le fue solicitado un herrero para realizar el pórtico de la nueva tarima. Las tareas de decoración como partes de estas adecuaciones estuvieron a cargo del arquitecto Antonio Segundo Inver, quien de manera específica trabajó en las terminaciones interiores, alfombras, remodelización y confección de mobiliario, diseños de bar, entre otras especificaciones. Esta discoteca no tenía planos, lo que llevó al arquitecto Antonio Segundo Inver a realizar un levantamiento del igual previo a la realización de los cambios de la estructura. En el momento del referido levantamiento, la discoteca contaba con la mencionada columna, la cual el acusado Antonio Espaillá López le comunicó que se iba a eliminar, acción que se produjo y que dicho arquitecto Segundo Inver constató cuando se presentó para realizar sus trabajos de decoración en la etapa final de las recomendaciones. Desde el año 2015 era evidente la negligencia e imprudencia de los acusados Antonio Espaillá y Maribel Espaillá en el manejo de las edificaciones del Yexec Club, debido a que estas remodelaciones, adecuaciones y ampliaciones fueron ejecutadas inobservando totalmente las reglamentaciones establecidas para estos fines. Estos reglamentos están dirigidos a garantizar la calidad de la adecuada protección de los usuarios. Estamos hablando específicamente del decreto 576-06, que son los requerimientos de ampliación de Reglamento General de Edificaciones y Tramitaciones de Plano, así como la Ley 160-21 de la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones, que traspasó al nivel donde no se encontraron ninguna solicitud relacionada a proyectos, remodelaciones y modificaciones estructurales que operaba desde el DECC, ni existiendo registro relativo a la presentación de dichos planos, documentos técnicos, autorizaciones que intervinieran en dicha obra. Esta negligencia de Antonio Espaillá y Maribel Espaillá en el manejo de la edificación es más que evidente cuando se verifica que dichos trabajos fueron ejecutados sin los correspondientes permisos de la Alcaldía del Distrito Nacional, en consonancia con el artículo 8 de la Ley 6232. Los acusados Antonio Espaillá López y Maribel Espaillá no apoderaron a ninguna institución de expedientes técnicos ni realizaron solicitud alguna respecto al local del Yexec, por lo que no hay registro de inspecciones en relación de los procesos de remodelación en dicha edificación, lo cual constituye inobservancia a la ley y al reglamento referido, además de una muestra de negligencia de parte de los mismos al no realizar las diligencias que eran debidas en el marco de las modificaciones estructurales que fueron realizadas. Estas negligencias e imprudencias en la edificación y el manejo del Yexec por parte de los acusados se mantuvo de manera continua a lo largo de los años, manifestándose principalmente con el techo de la discoteca, el cual fue objeto de distintas intervenciones informales e instalaciones de elementos, sin ningún tipo de evaluación específica o especializada para medir su capacidad de carga. A partir del año 2011, el techo de la discoteca Yexec fue utilizado con fines operativos, presentando una ocupación constante y progresivamente creciente, pudiendo ser observados desde esa fecha 7 elementos instalados como equipos mecánicos aislados o pequeñas unidades técnicas, manteniéndose esta distribución durante los años 2012 y 2013. En el año 2014 se comenzó a visualizar un aumento de 9 elementos. Luego, en el año 2015, las unidades ascendieron a 12, lo que mostraba una expansión más intensa del uso técnico de esta superficie, pasando luego el año 2016 a 14 objetos, cantidad que se mantuvo hasta el año 2017. En el año 2021, aunque con variaciones con la distribución, el tamaño, el tipo de equipos instalados, en este periodo de tiempo se observaron cambios visibles en la superficie del techo vinculados a la ampliación de impermeabilización o recubrimientos reflectivos y la redistribución de los equipos existentes. Entre los años 2022 y 2025 fueron instalados más elementos en el techo de la discoteca, siendo observados 17 instalaciones como casetas técnicas, ductos, unidades de climatización,
de un volumen mayor y tinacos de agua, reforzando su uso intensivo como área operativa auxiliar. En la acusación presentamos las imágenes satelitales desde el año 2011 hasta el año 2025, como se ve el aumento progresivo de las cargas que tenía el techo del YEC-C. La colocación de estos equipos de aire acondicionado y la realización de múltiples trabajos en el techo de la discoteca fueron realizados en su mayoría por empleados bajo las órdenes de los acusados Antonio Espaillá y Maribel Espaillá, coordinados por Manuel Jiménez Mateo, encargado de mantenimiento de Radio Cadena Comercial RCC Media, entidad comercial dirigida por Espaillá López. Manuel Jiménez prestaba ese servicio o ese tipo de servicio a las diferentes entidades comerciales a nombre de su empleador. Estos aire acondicionados instalados en el techo de la discoteca YEC-C fueron adquiridos a la entidad comercial Refriparte a través de Difusora Hemisferio, SRL, razón social de la cual el acusado Antonio Espaillá López funge como gerente. Sin embargo, la colocación mediante grúas de estos equipos fue coordinada por Manuel Jiménez Mateo, sin que fuera realizada ninguna evaluación sobre la capacidad del techo que constatara si estaba en las condiciones para soportar el peso de los mismos. La instalación y mantenimiento de estos aire acondicionados del YEC-C eran realizados por el señor Emanuel María Germán Hernández, quien era gerente de Refriparte S.A., prestando además estos servicios a través de la entidad comercial Inmanser SRL, encargándose únicamente de la puesta en funcionamiento de estos equipos, ya que su colocación en el techo fue responsabilidad de la administración de la discoteca a través de Manuel Jiménez Mateo. En el transcurrir de los años, el techo de la discoteca presentó de forma visible múltiples irregularidades, como filtraciones de agua y caída de escombros que no fueron evaluados de forma específica para una solución definitiva por parte de los acusados Antonio Espaillá y Maribel Espaillá, como responsables de la discoteca YEC-C. De manera más notoria, estas situaciones que se estaban presentando durante el año 2024, cuando fueron reportadas grandes filtraciones de agua y caídas de plafones que se encontraban instalados en el falso techo en la parte superior de la discoteca como una especie de subtecho, lo cual era subsanado informalmente por Manuel Jiménez Mateo y su equipo. El acusado Antonio Espaillá López utilizó al señor Manuel Jiménez Mateo para hacer las reparaciones, quien en colaboración de otros empleados de nombre José Luis García y de dos nacionales haitianos de apodos Caballito y el Grande, sustituían los plafones. Estas personas no estaban calificadas para hacer estos trabajos. La reparación del techo de la discoteca YEC-C Club debía hacerse con personal especializado, capaz de solucionar de forma definitiva las caídas de escombros del techo, lo que, de haberse hecho, había evitado cualquier tipo de afectación a las personas que acudían al citado local. Lo mismo pasó con las filtraciones de agua, que buscaban ser solucionadas con la ampliación de cementos, zabaletas y donas asfálticas que fueron adheridas al techo del YEC-C Club por Manuel Jiménez Mateo junto a José Luis García y los haitianos Caballito y el Grande. Sin embargo, esto resolvía las anomalías del techo de la discoteca, por lo cual no resolvía las anomalías del techo de la discoteca, por lo cual el acusado Antonio Espaillá, como gerente de la entidad, no realizó las acciones necesarias para impedir que esto continuara y evitar los hechos ocurridos el 8 de abril del año pasado, donde murieron cientos de personas y otras resultaron heridas. En una evidente conducta negligente e imprudente, la administración del centro YEC-C Club colocaba lonas entre el techo y el falso techo para contener el agua que filtraba desde arriba y evitar que la misma cayera directamente sobre los plafones, produciendo su deterioro y como consecuencia filtrada hacia el interior de la edificación, lonas que eran retiradas cada cierto tiempo para sacar el agua acumulada. El señor Manuel Jiménez Mateo, en conocimiento de los acusados Antonio Espaillá y Maribel Espaillá, desde agosto del año 2024 hasta abril del año 2025, realizó varios trabajos informales de reparación, remodelación y mantenimiento en el techo en el interior de la discoteca YEC-C Club, de los cuales realizó múltiples imágenes con un celular Samsung modelo A25 5G y Mail Terminal 10888 color azul, como se muestra a continuación. Ahí presentamos cronológicamente imágenes que tomaba el señor Manuel Jiménez y que forman parte de la extracción de su teléfono celular, de las condiciones que se encontraba el techo del YEC-C, de los trabajos realizados
de Fino, entre otros. El acusado Antonio Espaillat, a través de la aplicación WhatsApp, desde el número de teléfono terminal 0021 de manera continua, se mantenía enviándole al número telefónico terminal 5576, utilizado por Manuel Jiménez, fotos y videos respecto a la problemática de las filtraciones de agua y de la situación de los plafones del falso techo. El techo de la discoteca Jexe Club estaba dando señales claras de deterioro progresivo. Con pleno conocimiento de los acusados Antonio Espaillat y Maribel Espaillat, no siendo estas cuestiones relacionadas exclusivamente al agua que filtraba, sino también a escombros del techo que impactaba directamente al falso techo de plafón, lo cual fue registrado por distintas vías y notificado a estos procesados, como se ve en una imagen ilustrativa del techo del plafón del Jexe, donde se ve un impacto. En fecha 24 de marzo del año 2025, la señora Maribel Espaillat, a través de la aplicación WhatsApp, desde el número telefónico terminal 1964, le envió a Manuel Jiménez, a su número de teléfono terminal 5576, dos fotos de plafones del techo que cayeron, incluyendo que los demás plafones debían ser chequeados y reforzados, ya que había muchos que estaban flojos, manifestándole también su temor de que eso afectaba a alguien presente en el lugar, lo que muestra su conocimiento de que esto podía provocar alguna lesión para los asistentes. En fecha 28 de marzo del año 2025, Maribel Espaillat, desde el mismo número de teléfono, le comunicó a Manuel Jiménez, a su referido número telefónico, que el agua continuaba cayendo después de una lluvia y le hacía referencia sobre la caída de un plafón, mostrando esto que era una situación reiterativa y de conocimiento de las personas que tenían control del Jexe Club. En fecha 5 de abril del año 2025 se produjo otra situación que mostraba que el techo de la discoteca Jexe Club no estaba en condiciones. En esta ocasión, la caída de escombros del techo fue captada en video por una joven de nombre Carolina de Rosario de la Cruz, quien acudió al centro de diversiones en compañía de un grupo de amigos, siendo la respuesta del personal del local mover a estos clientes del área afectada y limpiar estos elementos caídos. Presentamos una imagen ilustrativa de las imágenes, valga la redundancia, captada por dicha testigo. En la misma fecha, Gregory Adames Arias, conocido como Gregory, empleado de la discoteca, procedió a recoger escombros caídos del techo y a subir con una escalera en el interior de la discoteca para remover otros plafones que se estaban cayendo, siendo esto reportado al acusado Antonio Espaillat López por la acusada Maribel Espaillat. En la mañana del 7 de abril del año 2025, el joven Gregorio Adames Arias, alias Gregory, se presentó a las instalaciones del Jexe Club a realizar la organización de las sillas y mesas, percatándose de que seguía sin resolverse la situación de los plafones que se había caído el sábado 5 de abril del año 2025, lo cual le reportó al acusado Antonio Espaillat, además de que notó que estos materiales del falso techo estaban siendo derribados por pedazos del techo. Ante esta situación se presentó Manuel Jiménez Mateo con su equipo de trabajo, entre lo que estaba José Luis García Jiménez, quien procedió a sustituir los plafones notando que no estaban húmedos, sino rotos, ya que en esa zona del falso techo no caía agua, lo cual es una muestra de que el techo se estaba desprendiendo. En esa misma labor, sacaron agua acumulada en lonas azules que fueron colocadas entre el falso techo del plafón y el techo, a los fines de evitar que continuaran cayendo grandes cantidades de agua, lo cual es otra muestra de la evidente negligencia y falta de cuidado por parte de los acusados Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat, quienes prefirieron acudir a una solución totalmente inadecuada, a los servicios especializados de personas o empresas capacitadas que fueron o que pudieran determinar la verdadera causa de todos estos desperfectos, subsanarlos y así cuidar la integridad física de las personas que acudían al referido centro de diversión con la intención de disfrutar y el desconocimiento del peligro que le acechaba. Ese mismo día, estando presente en la discoteca, los señores Gregorio Adames Arias, Manuel Jiménez, José Luis García y Roger Hernández, fallecido, se escuchó un sonido en un objeto que cayó sobre el falso techo, percatándose todos
los que estaban ahí de lo ocurrido, pero solo Gregorio Adames Arias estableció que era un pedazo del techo que cayó. Ese mismo 7 de abril del 2025 a las 2:23 de la tarde, el señor Gregorio Adames Arias, a través de la aplicación WhatsApp con el número telefónico terminal 5036, le envió un mensaje al acusado Antonio Espaillat, identificado como Don Antonio, el cual utilizaba el número telefónico terminal 0021, indicándole que los plafones se estaban rompiendo debido a que estaban cayendo pedazos del techo y eso era peligroso, por lo que había que revisarlo de manera completa. A continuación ponemos la conversación completa llevada a cabo por Gregorio Adames y don Antonio Espaillat ese día 7 de abril, desde las 2:23 de la tarde hasta las 2:34 de la tarde. El mismo 7 de abril del año 2025, luego de haber enviado varias imágenes de los trabajos realizados en la discoteca, siendo aproximadamente las 2:44 p.m., el señor Manuel Jiménez, a través de la aplicación WhatsApp, le envió una nota de voz al acusado Antonio Espaillat, indicándole que los plafones malos habían sido cambiados y que el señor Gregorio Adames estaba insistiendo de que estaban cayendo piedras del techo, por lo cual había contactado a la empresa Cielos Acústicos para realizar el levantamiento de la estructura completa. Le comunicó además que estos irían el miércoles o el jueves siguiente y que estaban trabajando en la lona asfáltica, comunicándole también otras cosas relativas a los trabajos realizados en esa fecha, a lo cual el acusado Antonio Espaillat le contestó de acuerdo con ambas cosas. Continuando con la lectura de la acusación, en esta nota de voz, el señor Manuel Jiménez Mateo le comunicó al acusado Antonio Espaillat López que él no vio ningún fallo y que la estructura no había bajado de ningún lado, que todo estaba uniforme, pero que para complacer al señor Gregorio Adames Arias, este había hecho la cita con la empresa Cielos Acústicos. En una conducta totalmente imprudente y negligente por parte del acusado Antonio Espaillat López, a pesar de haber sido notificado que la situación que estaba sucediendo en la discoteca por Gregorio Adames Arias no canceló la celebración del acostumbrado evento Lunes de Jet Set, que sería realizado en esa ocasión con el grupo musical del merenguero Rubí Pérez, no considerando las consecuencias que podría tener que un escombro del techo impactara a los empleados, al público y o a los miembros de la banda musical. Siendo aproximadamente las 11:40 de la noche del lunes 7 de abril del año 2025, uno de los plafones del falso techo de la discoteca impactó al señor Remberto José Durán Cabrera, quien acudió con su esposa como parte del público que de costumbre iba al centro de diversiones, siendo auxiliado por Gregorio Adames Arias y un personal de seguridad del local, rechazando ser llevado a recibir atenciones médicas a pesar de que resultó con una herida, prefiriendo continuar en el lugar. La acusada Maribel Espaillat de Vera, quien esa noche estaba al frente de la gerencia de la discoteca ante la ausencia del acusado Antonio Espaillat, que se encontraba fuera del país, fue notificada de la situación del señor Remberto José Durán Cabrera por Gregorio Adames Arias, quien le expresó que la fiesta se debía suspender, a lo que la acusada le contestó que eso no era posible, ya que eso solo podía ordenarlo Antonio Espaillat, por lo que la actividad continuó en curso. En el mismo día, a las 11:55 de la noche, la acusada Maribel Espaillat, desde el número de teléfono terminado en 1964, le comunicó al acusado Antonio Espaillat, con el número de teléfono terminado en 0021, que le había caído un pedazo de plafón encima a un señor, a lo que Antonio Espaillat, el acusado, respondió que iba a cambiar la mayoría de los plafones, respondiendo Maribel Espaillat que urgentemente, que era el techo que se estaba desbaratando. El 8 de abril del 2025, siendo las 12:44 horas de la madrugada, al momento en el que se estaba realizando el concierto del cantante de merengue Rubí Pérez y su orquesta, cuando estaban tocando la canción denominada De Color de Rosa, se produjo el colapso del techo de la edificación que albergaba las instalaciones del Jazz Club, con la presencia del público, empleados del centro de diversiones y miembros del citado grupo merenguero. Esta estructura impactó directamente sobre cientos de personas que se encontraban en el lugar. Otras pudieron huir del local, al tiempo que otras fueron sacadas al ser auxiliadas por ciudadanos y autoridades que se encontraban cerca al momento del hecho. Y presentamos en la acusación
una ilustración del colapso del techo. Las autoridades fueron notificadas de manera inmediata a los fines de brindar el correspondiente auxilio a los afectados ante el llamado al Sistema Nacional de Atención de Emergencias y Seguridad 911 del Centro de Operaciones de Emergencia COE y otros funcionarios policiales y militares, los cuales comenzaron las correspondientes diligencias de auxilio y rescate, encontrándose con múltiples personas heridas de gravedad, otras atrapadas entre los escombros, así como una gran cantidad de víctimas que perdieron la vida de manera instantánea al momento del desplome, procediendo a la correspondiente recuperación de los cuerpos. De manera simultánea a estas labores, el Ministerio Público, encabezado por la Procuradora General de la República, Jenny Berenice Reynoso, inició las diligencias de investigación para determinar las causas de la caída del techo de la discoteca Jexet Club, procurando que se preservaran los escombros para la realización del correspondiente peritaje y que se entregara la escena una vez terminaran las acciones de rescate. El Ministerio Público, representado por el licenciado Wilson Camacho, director general de la persecución del Ministerio Público, y la licenciada Rosalba Ramos Castillo, procuradora fiscal titular del Distrito Nacional, instruidos para realizar esta investigación por parte de la Procuradora General de la República, designaron a los peritos Leonardo de Jesús Reyes Madera, ingeniero sismoresistente, Eduardo Fierro, presidente de la BF Engineers, Máximo José Corominas Quesada, ingeniero patólogo, a los fines de determinar las causas del colapso del techo de la edificación del Jexet. Luego de realizar los respectivos análisis de los antecedentes, inspecciones de campo, levantamientos, estudios, revisiones y diligencias periciales en general, estos peritos emitieron un informe técnico pericial de la edificación del Jexet, el cual fue entregado al Ministerio Público. Entre los hallazgos del peritaje realizado por los peritos Leonardo de Jesús, Eduardo Fierro y Máximo Corominas, se destacan los siguientes. Se identificó la ausencia de una columna en el lado oeste de la estructura según lo observado. Esta columna fue demolida previamente. Para reforzar el tramo de viga perimetral, donde se eliminó una columna y paredes de mampostería de cierre, se colocó un perfil metálico soldado a una placa de acero ancada en 4 pernos con un dado apoyo de concreto colocado en la pared. Esta solución posible pretendía garantizar la estabilidad del tramo de viga afectado en la ausencia de columna, entre otras circunstancias plasmadas por estos ingenieros en este peritaje. Y también podemos ver en la acusación una imagen de la falta de esta columna. Lo anterior muestra parte de los cambios estructurales realizados con total imprudencia y negligencia por la administración del Jexet en la remodelación del año 2015. Cuando se hicieron las readecuaciones del local sin ningún tipo de permiso por parte de las instituciones públicas facultadas para estos fines. Los peritos determinaron que el patrón de colapso del techo de la discoteca correspondió a una falla inducida por sobrecarga en las vigas postensadas colocadas en los ejes H y J, particularmente en las proximidades de las esquinas sureste de la cubierta. Las vigas transversales, conforme a las estimaciones realizadas, habrían iniciado un mecanismo de fallo por reflexión, debido a las cargas provenientes de 4 capas de pinos de diferentes espesores, sumando un total de 37.5 centímetros en su punto más alto, equipos de aire acondicionados, tinacos y peso propio, resultando en una pérdida progresiva de rigidez estructural y conduciendo a deformaciones excesivas. Determinaron además que la interacción entre las dovelas de construcción que vinculan las vigas transversales con las vigas perimetrales produjo un incremento significativo de torsión en las solicitaciones, induciendo una rotación hacia el interior de la edificación. Este efecto comprometió las columnas situadas en los ejes LP y S, cuya conexión rígida con las vigas perimetrales afectadas facilitó la falla estructural y como consecuencia se desencadenó un fenómeno de colapso progresivo de la cubierta, caracterizado por un desarrollo súbito e instantáneo. Y mostramos en la acusación un mapa o imagen que muestra esto que acabamos de describir. La situación anterior planteada se dio por la combinación de varios factores, como las vigas postensadas estaban simplemente apoyadas en cada extremo sobre la viga perimetral y alineadas con una sola varilla de diámetro dovela de construcción, que penetraba en las vigas perimetrales como elemento de fijación libre entre cada una de 1.80 metros de separación. Se utilizó un elemento de concreto vaciado in situ en los extremos que no estaba anclado a estas vigas postensadas, actuando como bloques de concreto independiente entre ellas, generando esto
puesto un sistema de vigas simplemente apoyadas en una longitud de 15.85 metros de sobrecarga, lo que permitió que el colapso de una de ellas provocara el colapso de las adyacentes. Las cargas actuantes sobre el techo del jet set corresponden a las cargas por peso propio de las vigas transversales, las cuales soportan el peso de las placas que conforman el sistema de techo. Estas placas de concreto de 1 pulgada de espesor, a su vez tenían la responsabilidad de resistir y transmitir las cargas muertas impuestas sobre este techo, correspondientes a capas de impermeabilización, finos de techo y lonas asfálticas. Aparte de las cargas correspondientes al peso del sistema estructural, se incluyen las cargas consideradas normalmente como carga viva, como son los equipos de aire acondicionados, los tinacos, luminarias y plafones o falso techo. En la imagen colocada más abajo, que está en la acusación, se puede mostrar un acercamiento de la vista de la planta del techo de la discoteca del jet set, con las cargas aplicadas y lo ya especificado anteriormente. Partiendo de que las vigas transversales estaban espaciadas a 1.80 metros, la carga total sobre la viga que estaba más cargada se estima de 2.822 toneladas por metro lineal. Este valor fue calculado a partir de la identificación de los equipos que estaban en el techo, incluyendo tinacos, chillers, casetas y peso propio de todos los materiales que estaban sobre este techo, que eran las 4 capas de finos que ya hemos especificado. Una estimación de las cargas por luminarias y falso techo. En el análisis estructural para la calibración del modelo estructural realizado, se realizaron cálculos manuales para la estimación de la carga distribuida en vigas, esfuerzos internos y reacciones transmitidas entre elementos. Luego del cálculo realizado por el software, se obtuvieron resultados que se asemejan a los cálculos manuales realizados, por lo que se comprobó el orden de las magnitudes obtenidas por ambos métodos, calibrando así el software para obtener e interpretar estos resultados. Los peritos concluyeron que el patrón de colapso correspondió a una falla inducida por sobrecargo por las 4 capas de finos mencionadas, los aires acondicionados y todos los objetos